Ya. ¿Cómo están a todos los seguidores de Hicha? Estamos en una nueva iniciativa el día de hoy. Estamos en 13 de febrero. Y bueno, les traemos una propuesta. Vamos a desenredarnos el día de hoy. Vamos a parar el yenco que nos está trayendo la política nacional. Para esto hemos invitado a Pablo Mamani Ramírez, es sociólogo, profesor universitario, y junto a él a nuestros dos queridos compañeros del Hicha. Tenemos a Wilmer Machaca y a Cheryl Fernández. Entonces vamos a dar inicio a este nuevo ciclo con el tema titulado La indianización de Eva Copa, ¿no? Y cómo va el tema del proceso de cambio. ¿Alguien está de alguna manera retando esta nueva perspectiva desde otro enfoque, desde otro ángulo, desde otra testera? Es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Aquí, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto compartir con Grupo Hicha y bueno, con Wilmer, Gustavo y Charol. Bien, gracias, Pablo. Entonces, vamos a empezar ya la charla. Ya la gente debe estar conectándose y debe estar atenta porque hemos presentado este afiche y ha sido un boom, ¿no, Will? Sí, Mucha gente ha empezado a compartir, a replicar y bueno, y la temática da pues para charlar. Entonces, la primera pregunta es para Wilmer y de ahí vamos a llevársela a Pablo. Wilmer, danos un poco un contexto de quién es Eva Copa. A ver, una pequeña radiografía cortita para que nuestro público pueda tener una idea. perfecto. Brevemente, bueno, Eva Copa, es alteña aymara, estudiante de trabajo social de la Universidad Pública del Alto y creo que dentro de su recorrido político se puede decir que ha sido dirigente universitaria, centro de estudiantes y también parte de la Federación Universitaria Local, la FUL de la OPEA, creo que ocupó el cargo de secretaria general. Obviamente, diremos uno cuando se vincula a la FUL, obviamente también es parte de los congresos nacionales de la CUF, me imagino que también fue parte de ello. Creo que a partir de eso, de esa experiencia política, ella salta a ser parte del Senado. Ella es senadora en en la anterior gestión y por los conflictos que tuvimos en el 2019 ella asume el cargo de presidenta de la Cámara de Senadores. No, bueno, a partir de eso creo que adquiere bastante notoriedad como figura pública política en un contexto muy difícil, sobre todo no solo para el Alto, sino para todo el país, ¿no? En el gobierno transitorio de Áñez. Eso resumidamente, Gus, bueno, finalmente Eva Copa es hoy el fenómeno electoral político más importante en Bolivia en este proceso de las elecciones regionales y eso es lo que vamos a conversar y analizar en este momento. Bien, en función a eso, ¿cuántos años tiene la Eva? Pues es jovencita, ¿no? ¿O no? Sí, sí, O bastante. medianamente joven. Es contemporáneo. ¿Cuántos? ¿Está por los 30, 33, 34 por ahí? Sí, A ver, Pablo, tal vez nos puedes ayudar con el tema sí, de la edad y bueno, y contextualizarnos un poco, ¿no? ¿Cómo ves tú la sí. llegada de Eva Copa al escenario político? Pablo, 34 años y 34. 36 años de la Ciudad del Alto. Parece una coincidencia Ah, interesante, mira. ¿no? Exacto. Sí, sí, hay una coincidencia ahí. A ver, Pablo, ¿cómo ves el tema del fenómeno Eva Copa? Ya varios medios han hablado de eso, pero ¿tú cómo lo ves? Podríamos ir aterrizando a partir de lo que Wilmer nos ha dicho, ¿no? Tiene una vida política bastante interesante, ¿no? Siempre ha estado muy activa en esto de las dirigencias. Sí, bien, gracias. Bueno, primero tal vez una contextualización nacional de los resultados electorales, encuestas segunda de Sismori para el Unitel y el Deber, ¿no? Bueno,
es una aproximación, no es una realidad en sí esta, ¿no? Y es una tendencia, por supuesto, y se va a requerir, por supuesto, de otras empresas encuestadoras de opinión proyectiva política para ver, balancear un poco mejor. Pero en los hechos yo creo que tampoco miente las tendencias que tenemos a nivel del Alto y a nivel del país. Hay tres fenómenos a nivel del país, parece interesante, ¿no? El de Santa Cruz es el recambio dentro de la élite cruceña, ¿no? Los Costas serán reemplazadas por Camacho, y bueno, y ahí no ocurre gran cosa, ¿verdad? Será la misma lógica de una élite regional que no piensa, que no se siente el país, sino más que como región. El de Cochabamba es una pregunta particularmente para la ciudad, ¿no? El retorno de la vieja imagen de Manfred Reyes Villa en la ciudad de Cochabamba. Y bueno, a nivel departamental, el MAS con Sánchez mantendría la hegemonía, ¿no? Pero es una pregunta interesante de qué es un sueño, un deseo, una añoranza al tiempo pasado. Habría que hacer un debate, pregunta interesante en el caso de Cochabamba. Y en el caso del norte de Bolivia, que es La Paz, el departamento de La Paz, y la ciudad del Alto, sí, de ahí nos concentramos. Y me parece que la ciudad de La Paz, que es la vecina del Alto, parece que la tendencia se mantendrá con allegados o grupos de la vieja élite paseña mantendrán en cierto modo el gobierno municipal de La Paz, ¿no? Pero eso implica ciertamente algunos movimientos. Pero en el caso del Alto es algo que nos interesa hoy analizar, ver datos interesantes. Para hacer una contextualización igualmente importante. El 18 de octubre de 2021, el 18 de octubre de 2020, el MAS obtuvo en la ciudad del Alto 76% de votación, ¿no? Según las proyecciones ya dichas de Siesmori, a la segunda encuesta el EVA obtendría 76.1% y una especie de, pues una pregunta, ¿no? Si el MAS ganó, aportó el Alto al MAS con el 76% el 18 de octubre de 2020 elecciones nacionales, y ahora EVA tiene una intención de voto de 36.1%. Ese es un dato interesante y, por supuesto, toda la prensa, los analistas han relevado que esto es una especie de ganar la alcaldía por goleada, ¿no? De los 11 concejales tendría fácilmente 10 concejales si no pasa gran cosa con esta tendencia, ¿no? O si no, 9, pero es una gobernabilidad absolutamente clara. Entonces, la diferencia con Maquiera, que había tenido la segunda intención de voto 8.5, ahora 6.6, casi 2 puntos menos del anterior, bueno, es una caída importantísima. Y entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué está pasando en el electorado alteño? Y es un tema que provoca ya una pregunta, y ya habíamos manifestado en alguna intervención que EVA iba a ser un nuevo fenómeno político, político a nivel nacional, y posiblemente sea la alcaldesa electa con la más alta votación, como ningún otro en las capitales departamentales o las ciudades del eje y otras ciudades, y en una ciudad joven, cultural y étnicamente aymara. Bien, y ahí viene la gran cuestión, ¿no? ¿Qué explica esa tendencia tan masiva de apoyo a Eva Copa, ¿no? O sea, ¿qué explica su posicionamiento como fenómeno político? Y aquí me viene una cuestionante a mí, ¿no? ¿Tiene que ver el tema del indianismo?
habíamos colocado un título bastante provocador, ¿no? La indianización de Evacopa. Muchos no entendían tal vez el rótulo, pero nos referimos a que hay de pronto un discurso en Evacopa que apela a ciertos tópicos indianistas. ¿Será eso lo que está seduciendo? ¿Hay algo más allá de eso? Es meramente ornamental esto? ¿O es algo más, mucho más profundo? Estamos viendo un recambio ideológico en las posiciones de Evacopa. El Alto es indianista, de pronto por eso les gusta el discurso. ¿Qué dices, Pablo? Hay una amalgama de situaciones que efectivamente con Eva está una juventud indianista, catarista, nacionalista, tupac catarista. Bueno, hay una cantidad de corrientes y corrientes dentro del indianismo y catarismo, efectivamente es cierto. Pero hay una juventud también que no necesariamente es indianista ni catarista, pero identitariamente muy aymara urbana, ¿no? Ese es sin una referencia ideológica muy clara. Eso es un hecho importantísimo. Y si Eva se está indianizando o no, me parece que se está aymarizando. Pero con elementos discursivos, imaginarios del indianismo, del catarismo, porque habla mucho de la identidad alteña, aymara. Una de sus expresiones, tal vez hasta ahorita más importantes en el plano de declaración política, había dicho ella que soy alteña, soy aymara y los aymaras no tenemos miedo a nada. Es una declaración icónica, ¿verdad? Al decir eso, porque efectivamente el alteño, la alteña, es un sujeto social histórico con ese tipo de cualidades, ¿no? O sea, hemos vivido todo tipo de privaciones en salud, educación, en familiar, económica, y hemos enfrentado la vida a la adversidad sin tener miedo a nada. Entonces, esta experiencia vital de una comunidad política, de una ciudad, yo creo que con lo que Eva dijo, expresa claramente ese espíritu de una ciudad que es una ciudad, reitero, culturalmente andina, aymara, étnicamente, lingüísticamente, con elementos aymara y con elementos quechuas, inmigrantes del interior del país, inmigrantes de la zona amazónica, por si acaso, ¿no? Y rebalse de la ciudad de La Paz. Eva misma se vino de la ciudad de La Paz para asentarse aquí en el Alto, ¿verdad? Viniendo de la zona de Pasanqueri, ¿no? Entonces, toda una amalgama de situaciones. Y otro elemento que me parece importante es la juventud. Juventud de la UPEA, ella es secretaria general de la FUL, ha hecho un trabajo de acercamiento largo, permanente, y se ve un acompañamiento de esa juventud que creo que también Eva expresa una especie de rebeldía, ¿no? Y la juventud es rebelde en este momento y ha visto una oportunidad que se puede disputarse el poder de la ciudad. Y creo que es una dinámica muy importante eso. Y son factores que posiblemente expliquen bastante bien de por qué estos altos niveles de porcentaje de intención de voto. Pablo, bueno, muchas gracias por este panorama. Quiero preguntarte si la participación de Evacopa en esta amalgama con un gran tinte, un importante tinte indianista con todas sus becas, ¿no? Podría ser de alguna manera el resurgimiento del indianismo versus el indigenismo que representa Evo Morales. ¿Cómo ves tú esa oposición? ¿Y qué significaría en tanto de esos históricos movimientos, el indianismo que ha luchado constantemente por obtener espacios de poder y que en ningún momento realmente llegaban a cuajar? ¿Sería ahora ese momento? Interesante pregunta, Sharon. A ver, yo mantengo una hipótesis que estoy trabajando, se ha publicado algunos artículos ya. Después del 10 de noviembre, de aquel día que se quemó la Huipala y que se insultó la Pollera, la mujer de Pollera, dada en el golpe de Estado blando duro, no solamente golpe de Estado, como sostiene
a secas, sino nosotros tenemos blando duro. Ha sido blando, movilización social, ciudadana, urbana, duro, con la masacre de Sencata y Sacaba, ¿no? Es un régimen de ese tipo. El Alto hasta ese momento había hecho una especie de atenta expectativa sobre lo que estaba ocurriendo en el país y la movilización de los comités cívicos. Pero a eso de las casi 5 de la tarde de ese 10 de noviembre, al ver la gente, la huipala quemada y, digamos, quitada de los espacios del símbolo del Estado, algo que estaba instalado subjetivamente, renació. Entonces hemos observado el surgimiento vivo de una nueva subjetividad social. Una nueva subjetividad social que implica nuevas formas de pensar, sentirse y verse y ver el país, y la política, por supuesto. Y la huipala es una canalización de esa nueva subjetividad social aymara quechua, porque también en Cochabamba, en Potosí, en Oruro, se expresó este mismo fenómeno con diferencias, ¿no? Es un dato importantísimo para entender, además de por qué Eva está en ese nivel, porque la gente de la Ciudad del Alto hay una alta politización, una alta politización. A la pregunta, aquí sí hay un detalle que es de fondo. Bueno, lo otro también es de fondo, pero decir algo como esta. ¿Cómo vamos a decir o cómo podemos decir? En este momento, hasta que Eva, bueno, varios otros, entre la que fue la elección de la Asamblea de las Organizaciones Sociales del MAS en Huanuni, y que la cúpula del MAS no respetó como David Choquehuanca como candidato presidencial, se movieron muchas cosas, ¿no? Pero entonces teníamos hasta esos tiempos especie de polaridad. La derecha moderada y la derecha radical, ¿no? Posicionado desde los centros de la élite de las ciudades, y un sector también de las ciudades y área rural, más aymara, quechua y popular, enfrentada, ¿verdad? Eso permitió que el MAS ganara, por supuesto, por el gobierno de Áñez, muy mal llevada, por el discurso, el racismo, ¿sabes? Pero ahora como que se posiciona en el país como 3 proyectos en disputa, tres grandes proyectos, ¿no? La propiamente oligárquica, derecha, blanca, la derecha moderada y radical. Y lo que, Jarok, dijiste, tal vez el más como indigenismo, ¿no? Sí. Eva es entonces, ¿qué? Indianismo, Exacto. catarismo. Bueno, es buen lenguaje para tal vez nombrar de ese modo. Pero hay un detalle que está. En ese 55% de votación a favor del MAS el 18 de octubre, lo que ha surgido es una disputa dentro de la hegemonía de lo aymara, quechua, guaraní popular, con Evo Morales, la posibilidad de una nueva referencia política, ¿no? Y esta nueva referencia política posiblemente nos hable de un nuevo enrumbe del propio proyecto del Estado plurinacional, o lo que se llama proceso de cambio. Porque 14 años, por supuesto que los lenguajes también tienen que revolucionarse, porque se desgastan, ¿no? Lo que está ahora, tal vez en ese sentido, es buscarse disputar a las 2 hegemonías anteriores una tercera hegemonía que pueda surgir para un proyecto de país a partir de estos fenómenos que están marcándose también en el interior del país, y entonces tener esta otra referencia política. Ahora, no creo que, si fuera indianismo, catarismo, no creo que es el clásico indianismo y clásico catarismo. Tiene elementos remozados de muchas formas nuevas, ¿no? Pero hay elementos constitutivos como la huipala, el deseo de gobernarnos propios nosotros mismos, como dice Eva,
el deseo de ser el país también, porque el país con años fue amenazado, ¿verdad? O sea, lo aymara quechua en el país es una población entre 60 y 80% del país, total. Algunos que se niegan, por supuesto, pero el resto políticamente está muy bien ubicado, ¿no? Entonces, es una impronta, ¿verdad? Y Felipe Quispe mismo fue eso. Y La Paz es el departamento de La Paz y el Alto se ha politizado y se ha radicalizado, ¿no? Esta radicalidad está llevada, por supuesto, por la rebeldía. Mi hipótesis es algo como este. Tal vez el 76% del votos del MAS, aunque elección nacional un poco diferente a la local, pero puede que se haya trasladado al 76, eh, al 76% de intención de voto a favor de Eva Copa, ¿no? Y eso habla de grandes desafíos, enormemente, teóricos, ideológicos, políticos, porque cómo nos diferenciamos o se diferencia ahora en términos de proyecto teórico ideológico del MAS. La diferencia va a ser muy clara con las oligarquías, ¿no? Eso va a ser muy notorio, pero con el MAS, que son casi parecidos en muchos sentidos, necesita un trabajo teórico ideológico de diferenciación y, por supuesto, entonces lingüística y trabajo ideológico, ¿no? Porque hay cosas que son comunes. Entonces, una disputa dentro de la disputa, ¿no? Y creo que Eva expresa ese hecho y él también, el declive de un liderazgo como Evo Morales, pero también hay que pensar ahora nacionalmente. Más tiene una estructura nacional muy sólida, ¿no? Que Eva no lo tiene. Y ese es un desafío, por supuesto, de mirar de cómo entonces se piensa el país. Porque si nos miramos solamente aymaras y andinos, perdemos el horizonte del país del oriente, porque allá están hay collas, hay guaraníes, hay poblaciones mestizas que son igualmente proclives a sectores que han buscado siempre una justicia real en este país. Y ese es un desafío enorme. Entonces, ahí sí tendría cierta desventaja Eva, porque el MAS está mucho mejor posicionado y por supuesto eso es un desafío enorme. Pablo, una consulta. Sí. El 2019 el gobierno de Áñez cometió un error fundamental, esos errores que muchas veces tienen consecuencias políticas fundamentales. Por ejemplo, el quemar la huipala generó una reacción de indignación, sobre todo en la población alteña. Esta indignación se transformó en resistencia al proceso político. Es decir, el Alto sobre todo defendió el proceso político que se estaba desarrollando y no permitiría retroceder. ¿Tú crees que en el caso de Eva, el MAS o la élite del MAS, la cúpula del MAS, cometió el error al dejarla a un lado, a Eva Copa, en la medida, diremos, de esta manera, un poco torpe, generarle una campaña de guerra sucia muy notoria y muy contundente? Es contraproducente este tipo de actitudes porque el alteño es rebelde y sobre todo se encumbra una figura política que el fenómeno que hoy por hoy estamos viviendo. Entonces, tú puedes entender esto como una consecuencia de un error político, pero tal vez que puede tener consecuencias también políticas que trasciendan más allá esto, Pablo, pero también ahí quiero un poco relacionar hay un contexto también muy particular. Hay muchos liderazgos que nos están dejando. Felipe Quispe se nos ha ido, recientemente se nos ha ido Germán Choquehuanca. ¿En quién recae el legado político aymara alteño? ¿Sería Eva Copa? Esa mi consulta, Pablo. Sí, son varias preguntas, ¿verdad? Bueno, voy a empezar casi por el principio. El MAS se había convertido después de 2010 en un obstáculo para realmente hablarse de un Estado plurinacional que trastoque radicalmente las relaciones sociales, económicas del país y las institucionales, porque se había cometido un freno, ¿no?
Y bueno, pero el 21 de febrero es una acción, digamos, forzada de lo que ya se venía más antes, ¿no? En el caso de Eva y un nuevo proyecto político del país es que tiene que radicalizar esta apuesta del país. No hay de otra. O sea, no puede ser la misma del MAS ni la misma de Camacho, porque la sociedad no quiere eso. Entonces tiene que ir más allá del MAS, más allá de la cúpula del MAS. Entonces, radicalizar la propuesta del Estado plurinacional que efectivamente le dé vuelta estas relaciones de dominación, racismo, discriminación, desposeimiento económico de las grandes poblaciones aymara, quechuas, guaraníes y sectores populares de diferentes niveles, mujeres y todos ellos, ¿verdad? Porque entonces tendríamos que pensar en un reordenamiento de grandes mecanismos. La coyuntura, alguien me dirá, pero que esto en momento no es posible por el tema de la pandemia. Hay que hacer nomás cosas muy puntuales que a la gente le preocupa, ¿no? El tema de salud, el tema de la educación, el tema del empleo y otras cosas. Efectivamente, eso es cierto, pero hay que mirar de largo. Alguna vez yo expresé que el Alto tiene que pensarse de aquí a 50 años. O sea, no puede pensarse solo a 5 años, ¿no? O sea, tiene que proyectarse como una ciudad metropolitana, eje metropolitana, de todo lo que es este sector con La Paz, con Mecapaca, con Laja, con Viacha, ¿no es cierto?, con Achocalla, como sectores Aran-Uring, ¿no? Y esta relación de Aran-Uring, Alaya y Nacha, y el Alto sería el eje articulador de esa metropolitanidad de estas dos grandes ciudades, por su gran espacio geográfico, por su gran dimensión de crecimiento demográfico y poblacional, y por su gran capacidad y creatividad de su población joven, ¿no? Entonces, son elementos que irán parte de eso. Tercero, hay una cosa que tiene que diferenciarse claramente, la apuesta de Eva Copa de las oligarquías paceñas y las oligarquías cruceñas. Es que llamamos la derecha moderada y la derecha radical. Porque yo leo que quieren, digamos, como usar a Eva Copa para, digamos, decir, mira que la élite del MAS es tan poco lectora del país y ahí está Eva, ¿no? Pero este tiene una función ideológica, apropiarse de esta proyección, ¿verdad? Porque no tiene estructura todavía y entonces, en ese sentido, digamos, encasillarle a Eva a estas corrientes conservadoras y de la que tiene que desprenderse discursiva y en términos de acción, ¿no? Y eso implicaría, por supuesto, una garantía, el indianismo-catarismo, que, por supuesto, no va a coincidir con las oligarquías criollas, paceñas o cochabambinas o cruceñas, ¿no? Ese es un desafío enorme también, pero ese es el detalle y el contexto. Por supuesto, la cúpula del MAS, y termino con la última pregunta. Después del duro golpe del 10 de noviembre, cuando uno ve a Evo Morales, cuando ve a la dirigencia del entorno blanco mestizo de Evo Morales, como que no hubieran aprendido absolutamente nada, ¿no? Siguen en la misma lógica. Cuando el país se movió, ellos no se han movido, ¿no? El país se movió. Entonces el país está en otro terreno y ellos están en otro terreno. Y ese es por supuesto, un hándicap de Eva Cop, que está leyendo mejor ese movimiento de la dinámica de la gente, lo que la gente quiere, ¿no? Entonces una lectura sociológica y politológica será fundamental de cómo la gente se está moviendo. Para mí, la estructura de la sociedad se ha movido. Se está moviendo y no se va a, digamos, alinearse con las estructuras de dominación oligárquica, cruceña o paceña. Y los jamires aymaras lo expresan muy bien ellos. Ellos no quieren igualarse ya. No, nomás quieren ser lo que son y punto. ¿Qué me importa si me dicen tal? No, me visto como así, me bailo así, ¿no? Como soy y punto, ¿no? La otra cosa es blanquearse, aparentar, ¿no? Igualarse, no. Y nuestra gente también piensa de ese modo, ¿no? Entonces, la cúpula del MAS no
lee, no está leyendo y tiene viejos caprichos y un caudillo que sigue pensándose como el país mismo, cuando el país se le está yendo por encima de él, ¿no? Bien, gracias, Pablo. Varias cosas, ¿no? Ahora, también hay que pensar que todo esto está pasando, esto también en un contexto en el que hay como que también el deseo por poner abajo, ¿no? Entonces yo quisiera una mirada también concreta ahí. ¿Qué significa esto? Que hay muchos de los seguidores de Bacopa también que no están ideologizados, ¿no? Y tal vez ven incluso hasta el discurso de la imaridad, si vale el término, o del indianismo, por ejemplo, con esa idea de hay que volver a gobernarnos, simplemente como una suerte de estrategia electoral momentánea para poder luego llegar al gobierno y distribuirse los cargos, ¿no? Un poquito voy a apelar al concepto de Weber sobre partidos políticos, ¿no? De pronto ahorita están aprovechando la coyuntura. Yo veo mucha juventud que no necesariamente está convencida en torno a Eva Copa. Y ese es el riesgo también, ¿no? Hay un trabajo que hacer internamente, yo supongo, dentro de Jayaya y también sus alianzas. Y ahí supongo que el frente de Felipe Quispe tendría que jugar un rol muy importante. Pero también creo que hay que pensar el tema de que el discurso indianista que maneja Eva Copa, no sé si han tomado conciencia, pero es bastante victimista. Escúchanlo a Santos y escuchen a Eva Copa. Es un discurso de que apela básicamente a que acaso nosotros no podemos, ¿no? Yo entiendo que eso le cae muy bien a Felipe Quispe, pero es el portador de ese discurso. Pero ya las nuevas generaciones creo que no deberían de hacerse sombra de ese discurso, ¿no? Es decir, el indianismo debería irse, o el catarismo que está insertado en esta estructura, debería de proyectarse más bien antes que victimizarse. ¿Qué dices de eso? Yo lo estoy viendo así. De pronto puede ser que tengas algunos elementos que puedan cuestionarme, pero a ver, ¿qué piensas de eso? Bueno, bueno, en la política hay muchos factores que funcionan bien, algunos factores que funcionan no tan bien, pero hay interesantes estudios politológicos de que las emotividades tienen un factor decisivo en el voto. Las emotividades políticas, ¿verdad? En el caso de Felipe Quispe, el de el Alto ser relegado por el propio MAS, digamos como escenarios de victimización, pero está muy claro, y en Bolivia no hay estudios de ese tipo, que las emociones políticas influyen en el votante, en el momento que la persona está frente a la ánfora y marca, porque eso es un elemento de la sociedad, del ser humano, ¿no? Todos tenemos elementos emotivos. Pero estos elementos emotivos activados, por supuesto, deciden el último segundo incluso un voto, ¿no? Por alguna razón de estas que puedan serse afectados, ¿no? Obviamente otras votaciones son, digamos, más racionales, ¿no? Más medidos, más meditados, más racionalizados, por tanto, digamos, definidos anticipadamente un voto, ¿no? Entonces hay factores y factores que pueden, ¿no? En este momento Bolivia y el mundo está viviendo o sea, socialmente estamos viviendo mundos emotivos muy profundos por el tema de COVID, por el tema de factor económico, por otros tantos factores, ¿verdad? Y el factor emotivo se ha convertido en un factor sustantivo del discurso, de la política, pero también un factor emotivo que tiene que ser en el sentido propositivo de, digamos, ir más allá, ¿no? De esta presente coyuntura para salir de aquello. Entonces, tal vez sí tenga este factor efectivamente, pero dependiendo de cómo sea, ¿verdad? No sea. Por eso creo que hay que pensar el Alto y La Paz misma, un proyecto urbano de ciudad y con todo lo que son sus infraestructuras comunicacionales, puentes, mercados, reordenamiento de la ciudad del Alto de aquí a 50 años. Porque si solo pensamos a 5 años, por supuesto que se acaba el tiempo y quedamos los otros 5 años en lo mismo. Porque el Alto hay que proyectarlo, una ciudad que tenga aquí a 50 años, porque se va a juntar con Patacamaya. Y es posible también que se alargue hasta Chacachi. Les digo algo, la Ciudad de México, Distrito Federal, que hasta 2013 albergaba 22 millones de personas en esta ciudad,
ya con la ciudad mexiquense del lado, unas dos ciudades inmensísimas. Entonces, pues uno tiene que viajar en el metro 2 horas de su casa a su puente laboral. Y los metros una velocidad impresionante, ¿no? No como el minibús ni el bus, digamos, que corren lentamente, ¿no? ¿Se imaginan entonces que desde Sencata hasta Oruro o hasta Patacamaya, 1 hora y media más o menos en minibús ahora, pues en media hora sería en metro, ¿no? Entonces se imaginan la distancia que recorren los mexicanos entre su casa y su fuente laboral. Esa es una proyección de una ciudad y las dimensiones que debe pensarse, ¿no? Entonces es una metrópoli real, de grandes dimensiones, por supuesto con elementos culturales andinos, lo verde, ¿cómo se llama? La parte que exprese lo cultural, tiene que también expresarse todo ese detalle, ¿no? Por supuesto que Eva no va a poder hacer eso, pero tiene que dejar por lo menos proyectada esta visión, ¿no? Esta visión de tiempo, espacio largo. Bien, Pablo, hay también un voto antimacista, ¿no? En el apoyo a Eva Copa. Entonces, también podríamos pensar qué es lo que están buscando los antimacistas detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, puede haber también una suerte de centro derecha y también opción para poder sacar del poder definitivo, digamos, por lo menos en el alto, al movimiento al socialismo. Esa pregunta, y bueno, Sharon, tenías una consulta más. Bueno, sí, creo que la mía se va por otro lado, así es que prefiero que Pablo siga respondiendo la tuya y pues cerramos con esto. Bueno, no, se cortó una partecita, no lo escuché muy bien, pero no sé qué decías, Gustavo. Sobre el voto antimacista, ¿no? Yo considero que no solamente en el círculo de simpatizantes en torno a Jayaya, por ejemplo, se encuentra gente, digamos, que apueste por algún proyecto de indianización o aymarización, sino que también hay el voto, pues, contra el MAS, ¿no? Entonces, de alguna manera están incorporados ahí. Puede ser de pronto una centroizquierda, centroderecha que está ahí. ¿Y cuál sería la propuesta para ellos, no? O simplemente es un voto contra. Sí, es una buenísima pregunta igual. Eso yo preguntaba el otro día al equipo de Eva. ¿Cuánta gente no está de chapetón por allí? Y algún otro, ¿no? Ahora, el antimacismo, yo creo que hay varios antimacismos, ¿no? Incluso hay militantes indianistas que son antimacistas en este momento, ¿no? Que seguramente apuestan por Eva, ¿sí? Pero hay unos antimacismos como la CC, Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, que pues jala a su lado, ¿no? Es decir, por otro lado. Seguramente hay antimacistas en esto y por eso no es nada raro que Deber y Unitel tengan que darle mayor relieve y no la razón, por ejemplo, ¿no? Para hablar de los medios de comunicación, ¿verdad? Ese es un detalle que no hay que perder de vista y por supuesto decía por eso al principio o hace rato que la centro derecha y la derecha radical quiere sacar una tajada con la victoria de Evo y el posicionamiento de Eva. Entonces, digamos, decir, bueno, teníamos la razón nosotros, ¿no? Pero ellos se equivocan porque yo creo que la mayoría de la gente aymara, quechua, alteña, está en la disputa de la nueva historicidad alrededor del Estado plurinacional, que no es lo que quiere la derecha moderada y la derecha radical, porque ellos quieren volver al Estado republicano, ¿no? Lo ha dicho Carlos Mesa claramente, y el Estado republicano en Bolivia significa nada menos y nada más que casi un Estado colonial, un Estado neocolonial. Es decir, la discriminación al factor aymara, quechua, guaraní, cultural, el rostro, el color de la piel, ¿verdad? Como hemos visto, gobierno de años, ¿verdad? Los ministros, aunque en el MAS eso continúa siendo algo así, pero notoriamente con ojos verdes, corbata y otro tipo de cuerpos que se exponen públicamente. Ojo, que sociológicamente e incluso en el plano psicológico, esto tiene una relevancia importante en la producción de la subjetividad social.
Gracias, Pablo. Yo Bien, voy a, Sharon, abrir, voy a abrir otra beta. Yo, bueno, todos los que estamos aquí presentes creo que de alguna manera entendemos que hay todavía mucho sexismo en el contexto aymara quechua. Y quiero preguntarte, como sujeto político, Eva Copa, ¿es más fuerte su aymaridad, su indianidad, que su condición de mujer en este espacio? Su aymaridad y su indanidad es, perdón, su espacio está. No, lo que decía es que si es como candidata en este momento tan movido, con tantas variables, siendo el espacio aymara quechua todavía muy sexista, para su candidatura es más importante su indianidad, su aymaridad, que su condición de mujer, o cómo juegan estos factores en su candidatura. Ahora sí, entiendo bien. Pues bien, hay un detalle que me parece interesante y ustedes jóvenes, alguien pide, por ejemplo, la descolonización, ¿no? Y quiere la libre determinación de los pueblos indígenas. A mí me parece ese discurso, esa visión desfasada en Bolivia. Eso está bien para Chile, para Perú, no sé, para otros lugares, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, siendo un país de mayoría aymara, quechua y guaraní, entre 60 y 80%, pedir descolonización? ¿Y cómo podemos pedir una libre determinación, verdad? Especie de autonomías pequeñitas en la que nos vamos a autogobernarnos entre nosotros mismos. No, o gobernamos el todo y dejamos la parte. Esta es una proyección hegemónica del proyecto que debe plantearse, ¿no? Entonces, Eva tiene algunos factores adicionales de la que dijimos que tiene importancia. Yo voy a nombrar algunas características personales de la candidata. Eva mostró una rebeldía tan pronto como fue posible frente al poder del MAS, ¿no? Una de las características interesantes. También es una persona que muestra sencillez y mucha seguridad en las cosas que plantea y dice, ¿no? ¿Verdad? Así como lo atacan en muchos planos, ella como que no se aminala, ¿no? No se empequeñece, sino que dígame las cosas como son y son reales y no me mientan, ¿no? Vayamos al debate y no al insulto, por ejemplo, ¿no? Otra característica que me parece interesante es hay un grado de firmeza en las situaciones normales, en las situaciones excepcionales, como octubre, noviembre de 2019. Por supuesto, esas personas no es fácil encontrar en ese tipo de situaciones, ¿no? Y también yo veo una lealtad con que se compromete en algo, ¿no? Es decir, si ella se compromete en algo con los salteños, salteñas, con las mujeres y jóvenes, me parece que va a cumplir, o por lo menos va a hacer un gran esfuerzo de cumplir ese compromiso. Entonces, la lealtad es algo que en la política está tan devaluada, pero que me parece que es una característica que puede o es referente interesante, por lo menos vista desde la cierta distancia, ¿no? Bueno, otro factor importante de características personales me parece, por su juventud, una mujer de 34 años, una ciudad de 36 años, una ecuación casi perfecta en ese sentido, pero Eva Copa me parece que es esta mujer joven, profesional, universitaria, que es lo que en el imaginario de la población alteña existe como la hija deseada, ¿no? Que mi hija sea algún día así, ¿no? Que haya estudiado y que hable de la manera como habla y se proyecte como se proyecta. ¿Qué padre, qué madre no quiere que su hijo, su hija, sea de ese modo? Me parece estas características personales interesantísimos para mí. Bueno, ahí dejo. Solamente tengo otros factores que puedan ser posiblemente más adelante para decirlo. Yo he observado algo, Pablo, algún fenómeno que no había visto hace, o que creo que es inusual, hace mucho tiempo.
es la campaña, ese periodo de construir que se apertura, por lo menos en el Alto. Perdón, em, salud. salud, salud. em, Bastante juventud, una adherencia a la candidatura, más allá, diremos, de que siempre este tipo de campañas tienen tal vez una perspectiva inclusive laboral, eso es siempre, es decir, construir, digamos, aparatos, pero nunca había visto tanta apuesta de aparatos. Hay una, más o menos desde hace un mes, hay como 3 o 4 inauguraciones de casa campaña por día. Es más, Eva Copa está haciéndose la campaña en Viacha y en Patacamaya, Santos Quispe. Es decir, em, es un fenómeno pocas veces visto, ¿no? Electoralmente, una dinámica de que la gente sale y tiene como que una visión de poder hacer algún tipo de cambio, mejora, gente limpiando, barriendo, plantando plantitas, es decir, cambia una perspectiva. Eh, yo creo que la gente ya tiene como una perspectiva segura de que Eva va a ser la alcaldesa del Alto. Em, pero ¿qué viene más allá después de ello? Eh, hace unos días nos ha mostrado un contexto internacional, lo que pasó en Ecuador, que por lo menos este eje que se le llama socialismo del siglo XXI no permite, diremos, que pueda tener, diremos, como que una disputa de un liderazgo, de una propuesta popular alterna a su proyecto político. Es decir, ha habido un aparato comunicacional muy fuerte, más allá, diremos, de las cosas verídicas o no que puedan haber sido sobre Yacu Pérez, pero un ataque muy fuerte. Es muy parecido a lo que se vio a fines del año pasado y a principios de este año con Eva Copa, es decir, que no hay posibilidad de un liderazgo o proyecto político fuera de este otro, ¿no? Es decir, si no eres derecha, si no estás, o eres en este caso pitita, ¿no? Em, ¿Qué es lo que le viene a Eva Copa como desafío para una gestión, ¿no? Sobre todo teniendo estas características, Pablo. Sí, es el viejo problema de la teoría política de los analistas en el país, ¿no? Y si no eres de izquierda, eres de la derecha, ¿no? Y si no eres de la derecha, eres de la izquierda extrema. Este es un país bipolar, ¿no? En el discurso, en el discurso. Así ve la élite política boliviana, ¿no? En el caso del ataque que lo han hecho, o lo van a hacer seguramente, Eva, quienes quieren hacer ataque, creo que no les conviene, porque cuando más atacas es cuando más la gente se va a pegar al quien se le ataque, ¿no? En este caso a Eva, ¿no? Entonces es un factor negativo en este contexto ahora, ¿no? Los antimasistas lo que hicieron es atacar a Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Y lo que encontraron es un rechazo, ¿no? Radical. Y ese es un caso muy propio en el Alto mismo, ¿verdad? Cuando todo el periodo de pandemia del año pasado se atacó al Alto como especie de virus, ¿no? Y la gente reaccionó de otro modo. Ahora, en el caso del Ecuador y todo el paralelo mismo con diferencias que puramente puede ser, efectivamente los del MAS piensan que Yacu, si no estás con nosotros, con el correísmo, entonces eres de la derecha, del Lazo, ¿no? Lo cual es una lectura miope, absolutamente que solamente ve el país en blanco y negro, ¿no? Y Eva yo creo que tiene que ir más allá de esa dicotomía. Tiene que romper con las derechas, izquierdas moderadas y estas visiones dicotómicas de la izquierda derecha del MAS, ¿no? Porque no creo que sea tan de izquierda el MAS, por supuesto, ¿no? Entonces, o sea, desordenar el imaginario del discurso político y desandar de nuevo nueva narrativa, porque hay otras posibilidades, sí, de ir más allá de la izquierda y la derecha, ¿no? ¿Por qué tenemos que pensar bajo los paradigmas de la Revolución Francesa, entre quienes se sentaban la derecha, los conservadores y los radicales en la izquierda, ¿no? Y el MAS no necesariamente es una izquierda, ¿no? En el sentido de esa Revolución Francesa, sino es más inclinado hacia la derecha. Entonces, ese es un detalle que en el caso de Eva y el proyecto que tenga que hacerse, yo creo que es un desafío enorme.
No hay una persona, ahorita de pronto Eva puede ser la encarnación de este proceso, pero no hay un grupo visible todavía que encarne esta nueva proyecto de país, ¿no? Felipe le encarnaba muy bien con Eva y con otros jóvenes, pero creo que es todavía una perspectiva que falta aún, ¿no? Y eso no es fácil, obviamente, eso no es fácil, se va construyendo, ¿no? Con la lucha, con el trabajo y con todo eso. Obviamente es un proceso bastante complejo y que las elecciones municipales del 7 de marzo nos verán nuevamente para ver un país evidentemente con varias paradojas, pero con un gran movimiento dentro de sí, ¿no? Bien, Pablo, ya estamos a poquito de cerrar y terminar este Chenco, o bueno, haber permitido que nuestra audiencia se desenrede un poco, ¿no? Y pare el Chenco. Para cerrar, yo creo que hay que pensar muy bien las cosas. Dijiste algo al empezar que me parece fundamental. Más que indianización, yo creo que hay una aymarización, ¿no? Al principio yo recuerdo en las entrevistas que le hacían a Eva Coppa, ella decía que era de izquierda, que nunca iba a dejar de ser de izquierda, que esa era su alma, pero ahora le veo hablar un poco menos de la izquierda y hablar más, digamos, de esta fuerza de lo identitario, ¿no? Claro, ahí hay un poco de retoque de discurso indianista, un poco al estilo de Felipe Quispe, pero creo que va más por una recuperación más de esto de su aymaridad, y me parece un paso importante. Muchos indianistas, previo a ser indianistas, han tenido que pasar por el lado zurdo, ¿no? Recuerdo a muchos, ¿no? Enarbolando o leyendo esos textos. No sé si es el paso necesario, pero creo que Eva Coppa está apostando por esa vía. Tal vez algún día se indianice y maneje este discurso propiamente, pero creo que si se trata de administrar el Estado, hay que superar los límites del indianismo y de alguna manera hay que acomodar el indianismo a los siglos que ahora, bueno, al siglo que ahora tenemos, ¿no? Al siglo que estamos viviendo. Había en nuestro chat preguntas que decían, ¿no? Si el proyecto de Eva Coppa, si realmente era indianismo, realmente tenía otro proyecto, ¿no? O es básicamente desarrollismo puro, ¿no? O modernización a secas. Entonces, habría que también repensar eso, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita recuerdo al Guido Alejo proponiendo su estructura de la ciudad en forma de chacana. Eso me parece bastante indianista, ¿no? Es decir, cómo puedes refuncionalizar cierta forma de organización de la ciudad a tiempos bastante actuales sin que ello caiga, digamos, en un desarrollismo secas o un modernismo secas. Entonces, creo que hay mucha tarea en el gobierno, en los proyectos de Eva Coppa, y si llega a ser gobierno municipal, creo que tiene que proyectarse mucho para dejar de ser un mito y convertirse en una realidad, ¿no? Porque yo creo que debe estar apostando no solamente a gobernar un municipio, sino otra vez el departamento o quién sabe el país, ¿no? Y si eso lo tiene como objetivo, va a tener que ajustar su discurso, va a tener que ajustar sus acciones y va a tener justo un minutito para cerrar. Te agradecemos mucho, estimado Pablo, por habernos ayudado a parar el Chenco, ¿no? Este es un primer programa de este nuevo ciclo del Hicha. Esperamos contar contigo en otra oportunidad. Y bueno, agradecer como siempre a Wilmer, a Sharon y a todos los hichas que están detrás ahora, ¿no? Escuchándonos, siguiéndonos. Y bueno, a nuestra audiencia que cada día va creciendo por este espacio. El Hicha es un espacio para poder aclarar el pensamiento social y político y esperemos que esto siga así. Muchas gracias, estimado Pablo. Pues a ustedes un saludo y muchas gracias. Me parece que esta es la juventud de la que hay ratos hablo. En los años 70, 80, cuando el indianismo catarismo entra en el escenario político, había unos cuantos, ¿no? Minúsculos, muy bien contados. Hoy hay una multitud de jóvenes con rasgos indianistas, cataristas, aymaras, con perspectivas incluso de ir más allá de esto. Y yo creo que está ahí el país, el presente, ¿no? Y entonces hemos visto nomás cuando Felipe Quispe falleció, esa multitud de juventud que la despidió y juró literalmente hacer su obra en la que vida no pudo. Por supuesto que no hay que mirarnos solamente como nosotros, sino hay que mirar el país, el todo. Mirar desde aquí y mirar desde el oriente. Mirarnos en dos espejos y entonces sí pensarnos como el país y no pensarnos meramente como parte pequeña, porque eso es lo que nos han producho, ¿no? Que somos un país pobre, es un país, los indios somos, los aymaras, quechuas, somos
no intelectuales, poco inteligentes, poco racionales, ¿no? Tal vez más emotivos, no. Somos el país mismo y en esa condición es un desafío de nosotros, de ustedes y de Eva, pensar el país en un sentido amplio, complejo, diverso, pero también desde su propia personalidad histórica como país. Listo. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Wilmer. Gracias, Sharon. Nos vemos, Nos vemos. en otro programa el siguiente sábado. Gracias, hasta Chao, la chao. próxima. Kita